Hola, buenas. El caso de esta semana nos lleva hacia otras tierras. Nos lleva hacia América del Sur, a Argentina, a Buenos Aires, Argentina, donde tengo, por cierto, queridísimos suscriptores. Saludos. El caso de esta semana, Fernando Pérez Algaba, alias Lechuga y su trágico final. Así que acompáñenme. Estoy cansado, pero no derrotado. Estoy doblado, pero no roto. Tengo cicatrices, pero no estoy desfigurado. Podré estar triste, pero no afligido. Tal vez estoy deprimido, pero no me doy por vencido. Está llegando mi mejor temporada. Me levantaré y me verás más fuerte que nunca. El Hospital Rivadavia, fundado en 1887 en Buenos Aires, Argentina, vio nacer el 17 de marzo de 1982 a Fernando. Como la mayoría de los habitantes en esos años, tuvo una infancia con muchas carencias. En 1996, y con tan solo 14 años, vendía sándwich en una bicicleta que tenía una caja en la parte de atrás. Sus clientes eran en mayoría taxis irregulares llamados remis en Argentina. Esto duró por 2 años. Ya con 16 años le bautizaron Lechuga, ya que había tenido un incidente con uno de sus dientes delanteros y este se tornó verdoso. Fue repartidor de pizza en una pequeña moto. Luego vendió helados y pizzas en la zona oeste de Buenos Aires. Fue hasta mecánico de motos el muchacho. En 1999 y con 17 años, considerado buen vendedor, se muda a Bariloche, lugar conocido por sus discotecas y su turismo nocturno, muy apetecido por los egresados de colegios en Argentina, y comenzó a vender viajes a diferentes centros educativos. A los 24, inició un negocio de compra y venta de vehículos, teniendo varias denuncias vinculadas al tráfico de neumáticos desde Paraguay. Pérez Algaba cuenta con más de 800,000 seguidores en Instagram hoy en día. Su primer posteo fue en el 2015. Ya en estas fotos empieza a salir Cooper, su bulldog francés. En enero del 2018 y con un capital de 400,000 pesos, producto de la herencia de su padre, montó su primera empresa llamada Motor Ledes CRL, dedicada a distribuir, asesorar y comerciar vehículos usados y nuevos. Ya para noviembre, el negocio comenzaba a registrar faltas de fondos en sus cheques, llegando a deber 1.227.000 pesos a las entidades financieras. En mayo del 2019 fue designado director suplente de la CEGEPA SA, que es una concesionaria de vehículos de la marca Renault en Buenos Aires. Ya para el 2021, la CEGEPA fue denunciada por estafa, estando Lechuga entre los imputados. Firma quien vos quieras. ¿Quieres pedir? En enero del 2022, agredió a un oficial de tránsito tras negarse a un test de alcoholemia. Al oponerse, Fernando recibió golpes, supuesta y alegadamente, por parte de los oficiales. En ese mismo año, en el 2022, se metió de lleno en el trading con criptomonedas en Forex, algo en lo que él ya había trabajado antes. Pedía dinero a sus inversionistas a cambio de un salario mensual aportado por las ganancias de dicho préstamo. Se dedicó a viajar a otros países, cosa que no era de extrañar porque vivía en Argentina, España y Miami casi a la misma vez. Los salarios se dieron a sus acreedores solo por un lapso de tiempo, para luego no llegar más. Y aunque debía demasiado dinero en España, compraba ropa y artículos de marcas costosas, todo para mantener un aire a influencer que le abriera las puertas a sus futuros inversionistas. Él contaba con una jugosa suma de dinero que le estaban debiendo en la Argentina. Con ella cancelaría algo de lo que debía en España y le quedaría un poco para el disfrute de él, o eso era lo que él pensaba. Y aunque amenazado, decidió volar el 13 de julio del 2023 a Argentina,
con la consigna de cobrar el dinero adeudado. Ya tenía pago un apartamento desde el día anterior en un tercer piso que rentó por 5 días porque tenía el vuelo de vuelta a España para el día 19 a las 4 de la mañana. El día 18 de julio se quedó de ver con sus morosos en un asentamiento en construcción llamado Renacer. Pérez Salgaba tenía unos lotes que ya no deseaba en ese sitio y que se los habían dado a cambio de un dinero que le estaban debiendo. Lechuga necesitaba el dinero, no los lotes. Maximiliano Pilepich, que era uno de sus deudores y codueño del predio en cuestión, le dice a Fernando que le va a pagar. Lo cita diciéndole: venite para Renacer, que todo está mal. Maximiliano le había prestado un auto a Lechuga para que se pudiera movilizar libremente. Eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, que era el otro deudor, llegan al campo y al arribar y ver que la construcción estaba un poco oscura, Pilepich le pide a Lechuga que cambie una bombilla quemada, ya que Fernando medía 1,83 m de alto. Fernando toma una silla y se dispone a cambiar la bombilla, sin saber que Pilepich le arrancaría la vida de 2 disparos por la espalda con un arma 9 milímetros. Según Nahuel, él estaba abriendo una ventana cuando escuchó los disparos. Corrió a ver qué pasaba y vio a Pilepich con el cuerpo de Fernando y le dijo: ya está, no aguantaba más, hay límites. Fue la dueña del apartamento la que puso la denuncia de desaparecido el 19 de julio, pues Lechuga no daba signos de vida. No había dejado las llaves del cuarto, más bien sus pertenencias, aunque desordenadas, estaban en su totalidad. Computadoras y tablets y todo lo demás estaba ahí. Solo faltaba el teléfono celular y Cooper. El 1,83 m de estatura de Lechuga y sus 129 kilos fueron descuartizados y hallados en un par de maletas y una bolsa. 2 niños que jugaban con su bola y al patear se fue a un arroyo en Lomas de Zamora, encontraron una maleta roja con algo parecido a una mano. Luego de la búsqueda apareció un maletín y por último una bolsa con la cabeza de Lechuga. Su perro Cooper apareció días después, desorientado, caminando solo por la calle. Se supuso que el perro tenía un dispositivo de geolocalización que diera rastro de dónde había estado estos días atrás, teoría que fue negada. El dispositivo solo contenía la información del perro Cooper. La policía, con información brindada por su arrendadora, alguna que otra dada por detenidos y los tatuajes encontrados en el cuerpo hallado fechas atrás, se dio a la tarea de ubicar a Maximiliano Pilepich, quien fue a quien agarraron primero, cayendo luego Nahuel Vargas, ya que estuvieron prófugos por días hasta su captura, culpables de la muerte y desmembramiento de Fernando Pérez Salgaba. Si tuviera que dar un punto de vista acerca de este crimen, ese punto sería que la humanidad ha matado y lo seguirá haciendo lastimosamente por siglos y siglos y siglos, no importando si hay familia de por medio, si hay niños, mamás, lo que sea, por solo una cosa llamada avaricia. La avaricia mata. Así de que si te tengo que dejar una moraleja sería: dime con quién andas y te diré si te quieren matar. Pero antes de que te vayas, quiero que recuerdes esto: haz siempre lo contrario a lo que tu miedo te dice. Chao.